Imagina una ciudad de 22 millones de habitantes, la más grande de Latinoamérica. Una metrópolis que nunca duerme. Ciudad de México, 6 de la mañana. Mientras Europa aún duerme, los cocineros callejeros de la Ciudad de México encienden sus fogones. Las parrillas se calientan, las ollas de barro comienzan a hervir. El aroma a chile asado, carne cocinada a fuego lento y maíz tostado inunda los callejones aún oscuros. En una hora, millones de mexicanos estarán desayunando en la calle. No en un bar, no en un restaurante. En la calle, porque en México la comida callejera no es una opción barata, no es una alternativa para quienes no tienen tiempo, es una cultura milenaria, es una liturgia diaria, es identidad nacional. Cuando los europeos piensan en comida mexicana, piensan en tacos, a veces en guacamole, tal vez en fajita, pero no existen en México como las conocen. Pero la gastronomía mexicana ha sido candidata al reconocimiento de la UNESCO desde 2010. Es patrimonio inmaterial de la humanidad, no porque sea buena, sino porque es compleja y moderna. El mole poblano, uno de los platillos que veremos hoy, tiene una salsa con 33 ingredientes diferentes. 33, cocinado durante 3 días. No es comida rápida, es cocina profunda. Italia, paradójicamente, es uno de los países que menos conoce la auténtica cocina mexicana. Tenemos cadenas de comida rápida mexicana que sirven burritos que ningún mexicano ha probado jamás. Tenemos nachos con crema agria que harían llorar a una abuela oaxaqueña. Hoy, todo cambia. Les presentaré los 12 platillos mexicanos auténticos que todo amante de la gastronomía debe conocer, desde la comida callejera más emblemática hasta platillos ceremoniales que existen desde antes de la conquista española. Y les advierto, uno de estos platos lleva una salsa con chocolate negro, chile y pavo, todo junto. Y funciona. De hecho, es sublime. Descubran cuál es. Empecemos. Lazio, Umbria, Marche, ma poi tutta Italia centrale. Il furgone del porchettaro. Lo vedevi parcheggiato, lo sentivi prima ancora di vederlo. Quel profumo, rosmarino, pepe, carne di maiale arrostita, che arrivava da lontano, che ti faceva girare la testa. E poi la fila, sempre la fila. Davanti al furgone del porchettaro, sempre la fila. La porchetta, maiale intero arrostito a legna per 6-7 ore. Dentro, aglio, rosmarino, pepe nero abbondante, finocchio selvatico in alcune versioni aretine. Il porchettaro tagliava davanti a voi, coltellone lungo, affilato, fette alte, non sottili come l'affettato, alte, con la cotenna ancora attaccata, quella cotenna croccante come vetro. Al tatto si spezzava, al morso esplosione di grasso e croccante e sapore. Il panino, rosetta romana, michetta lombarda, panino rotondo, dipendeva dalla regione. Aperto, riscaldato leggermente sullo stesso piano caldo della porchetta, la carne dentro. Il porchettaro sceglieva le parti, un po' magra, un po' grassa, un pezzetto di cotenna, con la crosta o senza la crosta. Questa era la domanda. Chi chiedeva con la crosta sapeva, voleva quel croccante, quel grasso, quella densità. Chi chiedeva senza, solitamente primo acquisto, poi quasi sempre tornava, con la crosta. Il furgone del porchettaro, ancora presente nelle fiere, nei mercati, nelle sagre, ma sempre meno nei piazzali ordinari, negli angoli di strada dove si parcheggiava ogni giovedì. Quel giovedì fisso, quasi sparito. E poi c'era lo street food del mare, quello che si mangiava solo d'estate, solo lì. El tamal no es solo comida, es la forma más antigua de la gastronomía mesoamericana. Tiene una conexión directa con las civilizaciones precolombinas. Los arqueólogos han encontrado evidencia del tamal que data de hace 5000 años. Era un alimento militar, compacto, rico en proteínas y fácil de transportar. Se cocinaba por la noche y se conservaba durante días. Los toltecas lo utilizaban en ceremonias religiosas. Los aztecas lo ofrecían a los dioses durante las fiestas de Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Cuando los conquistadores españoles llegaron en 1519, el tamal ya tenía miles de años de antigüedad. Su base es la masa de maíz nixtamalizada. Nixtamalizada significa tratada con agua de calcio, un proceso que se utiliza desde hace 3500 años y que transforma el maíz en algo completamente diferente, más nutritivo, más digerible y con un sabor único. La masa se extiende sobre una hoja de maíz seca o una hoja de plátano. Se rellena con cerdo en salsa roja, pollo en salsa verde, frijoles negros, rajas, chiles asados y queso.
Luego se cierra la hoja, se ata y se cuece al vapor durante horas. En México, la Navidad significa tamales. No es una metáfora. En diciembre, cada familia mexicana prepara cientos de tamales. Abuelas, madres e hijas se reúnen alrededor de la mesa durante horas, cada una con su tarea: extender la masa, rellenar, cerrar, atar. Es transmisión cultural, es memoria, es identidad. Hacer tamales no es cocinar, es un ritual social. Cada estado mexicano tiene su propio tamal. Oaxaca los prepara con hojas de plátano, más húmedos y sabrosos. Veracruz los prepara con azúcar y pasas, más dulces. Chiapas los prepara enormes, con forma de ladrillo. Hay más de 500 variedades de tamales en México, 500. Pero el plato 3 es aún más antiguo y era considerado sagrado por los aztecas. Era el alimento de los dioses. El pozole es una sopa, pero decir sopa es como decir que la Capilla Sixtina es una pintura. Los aztecas preparaban pozole durante las ceremonias religiosas más importantes. El maíz nixtamalizado era el ingrediente básico sagrado, porque según la cosmogonía azteca, el hombre fue creado del maíz. Pero los historiadores han encontrado evidencia de que, en las ceremonias más importantes, la carne utilizada en el pozole no era de cerdo, era carne humana, la de prisionero sacrificado. El maíz y la carne humana, mezclados, representaban la unión con los dioses. Cuando los conquistadores españoles prohibieron los sacrificios humanos, los mexicanos reemplazaron la carne con cerdo, que, según relatos de la época, tenía un sabor similar. Hoy en día, el pozole es una delicia, un rico caldo hecho con cerdo cocinado durante horas, maíz nixtamalizado, grandes granos de maíz curado que se abren como flores blancas durante la cocción, paleta o pierna de cerdo que se deshace en el caldo. Y luego, la personalización. El pozole viene acompañado de un plato de guarniciones que el comensal añade a su gusto: lechuga finamente picada, cebolla, orégano seco, chile en polvo, limón, tostadas crujientes y aguacate. Cada bocado es diferente al anterior. El plato cambia a medida que se come. El pozole se presenta en 3 versiones, identificadas por su color: rojo, con chile ancho y guajillo; blanco, sin chile, más suave; y verde, con tomatillos, poblanos y pepitas. Cada región tiene sus propias preferencias, pero todos coinciden en una cosa: el pozole se come a altas horas de la noche o los domingos por la mañana. No es un plato de todos los días, es un plato de celebración. El mole poblano no es una salsa, es una civilización. Puebla, México, siglo XVII. El convento de Santa Catalina. Una monja, Sor Andrea de la Asunción, recibe la noticia de la visita del arzobispo. Presionada por el pánico, no tiene ingredientes selectos. Empieza a mezclar todo lo que encuentra: chiles secos de varios tipos, nueces, almendras, semillas de calabaza, especias, canela, pimienta, clavo, tomate, cebolla asada, y entonces, en un momento de desesperación o genialidad, chocolate negro. Revuelve, cocina, agrega pavo, sirve. El arzobispo permanece en silencio unos minutos. Luego dice: este es el plato de Dios. Leyenda o historia, da igual. El mole poblano existe desde hace al menos 400 años y forma parte de la identidad nacional mexicana. La receta tradicional del mole poblano incluye 5 tipos diferentes de chile: mulato, ancho, pasilla, chipotle y morita, cada uno con su propio sabor, tostados y rehidratados por separado; nueces, almendras, cacahuates y semillas de sésamo tostadas; tomates y tomatillos asados a la llama; cebolla y ajo asados; plátanos fritos; miel, canela, cilantro, pimienta, clavo, anís y tomillo. Y finalmente, chocolate negro al 70% como mínimo. Cada ingrediente se prepara por separado, se mezcla gradualmente, se cocina durante horas, revolviendo constantemente, ya que el mole se quema fácilmente. El resultado es una salsa negra, espesa y brillante, de una profundidad inigualable. ¿Cómo describir el mole? Es imposible. No es dulce, aunque lleva chocolate. No es picante, aunque lleva 5 chiles. No es amargo, aunque lleva cacao. Es uno. Es un sabor único que no tiene nombre en ningún idioma. Se sirve con pavo, con arroz blanco, con tortillas, y se le añade caldo de pavo a la salsa para aligerarla. Un habitante de Puebla te dirá:
Un buen mole debe tener la consistencia adecuada, debe deslizarse lentamente en la cuchara, no debe escurrirse, no debe ser sólido. El taco al pastor es el rey indiscutible de la comida callejera mexicana, pero su historia es extraordinaria y casi nadie la conoce. Década de 1930, México, gran inmigración libanesa. Los inmigrantes trajeron consigo su gastronomía y en particular el doner kebab, carne marinada, ensartada en un asador vertical, cocinada lentamente. Los mexicanos observaron, aprendieron y luego hicieron lo que mejor saben hacer, reinventar. El asador vertical se mantuvo, pero la carne pasó a ser de cerdo, no de cordero. El marinado cambió por completo. Achiote, una especia roja, chile guajillo, chile ancho, ajo, vinagre, naranja amarga y luego encima del asador una piña fresca entera. El resultado, algo completamente nuevo, que ya no es kebab, ya no es nada familiar, son tacos al pastor. El asador se llama trompo, gira lentamente frente al fuego durante horas. La carne exterior se carameliza en el azúcar de piña y las especias. El cocinero con un cuchillo corta finísimas capas de carne directamente sobre la tortilla de maíz recién calentada. El toque final, un trozo de piña fresca cortado del mismo pincho, cebolla cruda, cilantro, salsa verde o roja. Es un bocado de 3 a 4 centímetros. Se come en 2 bocados y luego se empieza de nuevo. El auténtico taco al pastor se come solo en la taquería. No se cocina en casa, no se puede replicar sin el trompo. Un taquero experto realiza un movimiento único con su cuchillo, corta la carne, la lanza al aire y la deposita con precisión sobre la tortilla caliente. Es un espectáculo, es arte, es precisión nacida de años de práctica. Dulce por la piña, picante por el chile, ahumado por la cocción lenta, ácido por el limón exprimido encima, fresco por el cilantro. 5 sabores en un bocado, simultáneamente. Esto es taco al pastor. Los chiles en nogada son el platillo más patriótico de México. Literalmente, Puebla, agosto de 1821. México acaba de independizarse de España. Agustín de Iturbide, futuro primer emperador mexicano, pasa por Puebla. Las monjas del convento de Santa Mónica deciden celebrar con un platillo que representa los colores de la nueva bandera nacional, verde, blanco y rojo. Utilizan chile poblano, verde, salsa de nuez, blanca, y granada, roja. Le añaden perejil, verde, y lo adornan. El platillo nació con un preciso significado político y simbólico. El chile poblano, uno de los pocos chiles no picantes, se rellena con un extraordinario picadillo, carne de cerdo y res, pera, durazno, manzana, ciruela pasa, higo, almendras, piñones, pasas, canela, clavo, pimienta y azafrán. Dulce y salado a la vez, fruta y carne juntas. Luego se cubre con nogada, una salsa fría y cremosa hecha con nueces frescas, queso de cabra, jerez seco, canela y azúcar, de un blanco puro. Se adorna con semillas de granada de un rojo brillante y hojas de perejil verde, blanco, rojo, siempre. Este platillo existe únicamente de agosto a septiembre, 6 o 7 semanas, porque la nogada requiere nueces frescas, que maduran en agosto, y granada fresca, que madura en septiembre. No se prepara con nueces secas, no se prepara con granadas fuera de temporada, no se usa ningún conservante. Cuando termina la temporada, los chiles en nogada desaparecen hasta el año siguiente. Es el platillo más estacional del mundo, y por esta misma razón, los mexicanos lo esperan todo el año. Pero ahora dejemos los restaurantes, salgamos a la calle, porque el platillo 6 es la reina de la comida callejera mexicana y se come con un palillo. El elote es maíz hervido o asado servido en un palito. Parece algo trivial, pero no lo es. Tomas la mazorca caliente, la untas con mayonesa, sí, mayonesa, la rebozas en queso cotija, un queso seco y salado que recuerda vagamente al parmesano, la espolvoreas con chile en polvo, a menudo tajín, limón y chile, le añades un chorrito de limón fresco y finalmente crema mexicana, similar a la crème fraîche. El resultado, cremoso, picante, ácido, salado y dulce gracias al maíz. Cada bocado es una yuxtaposición de sabores que, aunque aparezca contradictorio, funciona a la perfección. Los esquites son lo mismo, pero los granos se desgranan, se saltean con epazote, una hierba mexicana de sabor intenso, se colocan en un vaso y se adornan con los mismos ingredientes que el elote. Se come con cuchara.
es comida callejera para llevar. En verano, los carritos de los vendedores de elotes están por todas partes, en parques, mercados y esquinas. Las filas siempre son largas, pero la espera siempre vale la pena. La birria proviene de Jalisco, el estado del tequila, y es una historia de necesidad transformada en una obra maestra. Jalisco, siglo XVI. Los conquistadores españoles trajeron cabra. Estos animales se adaptaron al terreno árido. Los pobres de Jalisco recibieron las cabras, pero no la buena carne. Recibieron las partes que nadie quería: la cabeza, las patas, las vísceras. ¿Qué hacer con una carne tan dura? Cocinarla durante horas en un caldo aromático de chile, vinagre, canela, clavo y comino. Cubrirla con hojas de maguey, agave. Cocinarla lentamente en un hoyo en la tierra con brasas arriba y abajo. Después de 8 horas, la carne más dura del mundo se vuelve tan tierna que se puede desmenuzar con los dedos. La birria tradicional es una sopa, carne en un caldo rojo intenso con cebolla, cilantro y limón. Pero en los últimos años, a alguien en Tijuana se le ocurrió una idea: tomar una tortilla, mojarla en el consomé de la birria, calentarla en una parrilla hasta que esté crujiente y roja, rellenarla con carne de birria deshebrada, añadir queso fundido y servirla con el consomé para mojar. Así nació la quesabirria. En 2020 se hizo viral en todo el mundo. Millones de videos en TikTok, restaurantes por todo el planeta. Pero la original, la birria de cabra de Jalisco, que se sirve los domingos por la mañana como remedio para la resaca, sigue siendo insuperable. Oaxaca es la meca gastronómica de México y la tlayuda es su reina. Una tortilla de maíz gigante, de 35 a 40 centímetros de diámetro, se calienta en un comal, una plancha de barro, hasta que esté parcialmente crujiente pero aún flexible. Se extienden frijoles negros sobre toda la superficie. Se añade asiento, grasa de cerdo sin refinar, la versión oaxaqueña de la manteca de cerdo, con un intenso sabor ahumado. Se cubre con quesillo, el famoso queso oaxaqueño, de textura fibrosa que se estira como la mozzarella, pero con un sabor más fuerte. Se le añade la carne de su elección: tasajo, carne seca y ahumada, chorizo o pollo. Y luego, chapulines. Chapulines salteados con limón, sal y chile, crujiente, con un sabor que recuerda a los totopos de maíz con un toque mineral. En Oaxaca, los chapulines se venden en el mercado como nosotros vendemos papas fritas. Son pura proteína, son sostenibles, son deliciosas, y en la tlayuda le añaden esa textura crujiente y ese sabor umami que completa el plato. La primera vez que las pruebas, esperas que te desagraden, pero luego te encuentras pidiendo otra bolsa. Guadalajara, Jalisco. La torta ahogada es el símbolo por excelencia de esta ciudad. El pan se llama virote, un tipo de pan crujiente típico de Guadalajara, con una corteza dura que resiste la salsa sin deshacerse. Se rellena de carnitas, cerdo cocinado en su propia grasa, o cerdo frito y frijoles refritos. Entonces ocurre algo radical. El pan entero se sumerge en la salsa, sin sazonar, sin rociar, sumergida completamente. Durante unos segundos, la salsa se prepara con tomates rojos asados, abundante chile de árbol, picante, ajo y orégano. La torta ahogada se come de pie, sobre una hoja de papel. Al comerla, la salsa gotea por las manos, las muñecas y los codos. Es imposible comer con elegancia. No existe la elegancia. Es el platillo que te arruina la ropa y no te importa. Los tapatíos, habitantes de Guadalajara, la clasifican por nivel de picante: suave, medio y ahogada completa. Los turistas piden medio, los locales piden completa y te observan sufrir con una sonrisa. Las enchiladas que conoces no son enchiladas. Las auténticas se bañan en salsa de chile puro, no en salsa de tomate, chile puro. Y lo cambian todo. Las auténticas enchiladas son uno de los mayores malentendidos de la gastronomía mexicana en todo el mundo. Lo que el mundo llama enchiladas, con tomate, queso cheddar derretido y crema agria, es una invención Tex-Mex nacida en Estados Unidos. Se llaman auténticas enchiladas porque enchilar significa mojar en chile, no en salsa de tomate, sino en chile, en salsa de chile pura. La tortilla de maíz se sumerge en salsa de chile picante, que la ablanda. Luego se rellena con pollo deshebrado, queso y frijoles, se enrolla, se cubre con más salsa y se adorna con cebolla cruda, queso cotija, crema y lechuga. Enchiladas verdes, salsa de tomatillo.
tomate verde, chile poblano y cilantro, frescas, ligeramente ácidas. Enchiladas rojas, salsa de chile ancho y guajillo, más dulces, con un sabor intenso y terroso. Enchiladas de mole, cubiertas con mole negro, la cúspide de la gastronomía mexicana. Complejidad. Cada versión es un plato diferente, misma estructura, universos de sabor completamente distintos. La barbacoa es la técnica culinaria más antigua de América, y de ella, a través del Caribe y el sur de Estados Unidos, nació la barbacoa estadounidense. Se cava un hoyo en la tierra, se enciende un fuego dentro y se calientan las piedras durante horas. La carne, cordero, cabra o una cabeza de res entera, se envuelve en hojas de maguey, agave, que le dan sabor y la protegen de la ceniza. Se coloca en el hoyo sobre las piedras calientes, completamente cubierta de tierra. Se deja cocinar durante toda la noche, 12 o 14 horas. A la mañana siguiente se abre el hoyo, la carne está tan tierna que se deshace con las manos. Ha absorbido el aroma de las hojas de agave. Tiene un sabor ahumado, terroso, intenso, que no se consigue de ninguna otra manera. En México, la barbacoa es el plato típico del domingo por la mañana. Las familias se levantan temprano y van al barbacollero del barrio, el especialista que preparó la carne la noche del sábado. Se la llevan a casa envuelta en papel. Se come en tacos con salsa verde, cebolla cruda y cilantro. Se sirve como acompañamiento consomé de barbacoa, el caldo que se acumuló en la olla debajo de la carne mientras se cocinaba. Se sazona con chile, aguacate y garbanzo. Los churros mexicanos se fríen en aceite caliente y se espolvorean con canela y azúcar. Hasta aquí, todo normal. Pero el acompañamiento tradicional no es chocolate caliente, es atole. El atole es una bebida caliente hecha con masa, maíz nixtamalizado, disuelta en agua o leche, espesada y aromatizada con vainilla, canela y a menudo chocolate, en cuyo caso se llama champurrado. Tiene una textura densa, casi como un pudín líquido. No se parece a nada europeo. El maíz le da un sabor ligeramente tostado, neutro y envolvente. Los aztecas lo bebían durante las ceremonias religiosas. Los soldados lo llevaban a la guerra porque era nutritivo y denso. Hoy en día se puede encontrar en puestos callejeros en las esquinas de la Ciudad de México durante las mañanas frías. Se sirve con churros. Sumerge el churro aún caliente en el atole. Espeso. La corteza crujiente del churro absorbe el atole. El maíz del atole se mezcla con la masa del churro. La canela en ambos casos se multiplica. Es un plato reconfortante ancestral. Es el desayuno típico de la Ciudad de México a las 7 de la mañana. Son 2000 años de cultura en una taza y un palito frito. 12 platillos. Toda una civilización gastronómica. Observen lo que todos estos platillos tienen en común. Ninguno es simple. Ninguno tiene solo 3 ingredientes. Todos requieren tiempo, técnica, ingredientes específicos y conocimiento transmitido de generación en generación. Mole con 33 ingredientes y 3 días de trabajo. Tamales con el ritual de maíz nixtamalizado de 3500 años de antigüedad. Barbacoa que se cocina durante 12 horas bajo tierra. Atole que proviene de ceremonias aztecas. La cocina mexicana es profunda, no es ornamental, no es simple, no es tacos y guacamole. Cuando la UNESCO declaró la cocina mexicana Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2010, Italia frunció el ceño. ¿Cocina? ¿Patrimonio? ¿Como la música, la arquitectura? Sí, exactamente como la música y la arquitectura, porque la cocina mexicana es más que comida, es un sistema de conocimiento, es una relación con la tierra, se transmite oralmente de generación en generación, es la identidad colectiva de un pueblo. Cada chile tiene un nombre, cada chile tiene un uso específico. Existe un vocabulario culinario que incluye más de 200 variedades, cada una con un sabor, picante y aroma diferentes. Este es el patrimonio de la humanidad. La próxima vez que veas un restaurante mexicano con burritos gigantes y nachos con queso cheddar enlatado, ya sabes la verdad. Pero sobre todo, si alguna vez tienes la oportunidad de ir a México, y todos deberían, no vayas a restaurantes. Ve a los mercados, a las esquinas, a las taquerías a las 3 de la mañana. Ahí es donde está la verdadera cocina mexicana, la que les conté hoy. Si este viaje te ha abierto los ojos a una gastronomía que no conocías, dale me gusta y suscríbete. En los próximos videos los llevaré a Japón, India y Etiopía, los países con la comida callejera más extraordinaria del mundo. Comenta, ¿has probado alguno de estos platillos? ¿Y cuál te sorprendió más? Gracias y buena suerte encontrando auténtico mole poblano en Italia. Nos vemos en el próximo video.